Creo que por lo que estamos escuchando, está sonando insistentemente el teléfono, entonces casi vamos a dar la oportunidad que si ya tenemos preguntas, no hagamos ningún prólogo, sino directamente vamos a entrar de lleno al temario de la reforma constitucional. Me gustaría hacerles algunas preguntas que ya hemos registrado, porque han surgido algunos llamados antes de que comenzara la emisión, y una sería, para ya poder dar comienzo a este tema, ¿por qué o qué lleva al ciudadano de Wangelén a un voto que tiene que diferenciar un poco al resto de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires? Si es que vale esta diferencia entre un ciudadano de Wangelén, la preocupación que tiene que tener por esta reforma, y la preocupación que puede presentar un ciudadano de otras ciudades, tal vez con una problemática distinta a la nuestra. Bueno, fundamentalmente hay muchas maneras de poder analizar de qué foco o de qué sentido de atención podemos nosotros discernir o coincidir con este tipo de reforma. Pero fundamentalmente nosotros tenemos que hacerlo desde la inmediatez. Ese es el principio básico. Todos sabemos que el ser humano, el primer acto de inteligencia es tratar de comprender y ordenar su propia realidad. Y desde ese sentido es que nosotros tomamos el tema, por supuesto, que nos aflige a nosotros, que fundamentalmente es que no se contempla que hay una cierta inobservancia en esta reforma para lo que podríamos decir la erección o el advenimiento de los nuevos municipios. Esto para nosotros es de un aspecto fundamental porque es un poco hablar del futuro. Una constitución sabemos que tiene aproximadamente un lapso de medio siglo, podemos decir. Entonces, no contemplarse para los que pueden ser eventualmente los 50 años próximos la creación de nuevos municipios, yo creo que en definitiva nosotros que estamos ya ligados, estamos vinculados a este principio, realmente nos resulta muy difícil poder aceptar este tipo de omisión. Los voy a molestar un momentito, pero tenemos el primer llamado del programa ya en directo, así que nos vamos a comunicar. Hola, sí. La señora María del Carmen Dech, les hago ya la pregunta y después pasamos a la pausa. La pregunta de esta señora es si en la Constitución anterior no figura el tema de autonomía, tampoco está contemplado en esta nueva reforma, es decir, ¿cuál sería el lugar que tendría que ocupar Wangelén o qué posibilidades les queda a Wangelén en torno a este tema? ¿La dejamos para después de la pausa? Entonces vamos a la pausa. Después de esta pausa continuamos ya con esta programación y al doctor Osman le habíamos cortado un poco el derecho de expresión a raíz de la tanda no publicitaria, pero bueno, esta sí es propaganda que tratamos de emitir. No, lo que quería aportar es que todos aquellos ciudadanos que se encuentran en pueblos que no tienen la autonomía están en la misma situación que los que habitan en Wangelén. Es decir, que contestando la primera pregunta, agregando un poco lo que había dicho Tolo, pienso que no hay diferencias entre ciudadanos de Wangelén y ciudadanos de otros pueblos autónomos. Quería aportar eso. Contestamos entonces ahora sí la pregunta que nos había hecho la señora María del Carmen Dech, y es, respecto a la autonomía, si bien no se contemplaba en la antigua Constitución, tampoco se contempla en esta reforma, entonces ¿cuál sería la situación de Wangelén un poco frente a esto? La pregunta es muy buena. Ocurre lo siguiente. Reformar la Constitución no se reforma todos los días. La Constitución es la ley fundamental. Y por lo tanto no es una simple ley que se puede reformar todos los días. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para que ocurra lo que ocurre en las otras provincias. Si ustedes toman cualquiera de las provincias, de las constituciones que tenemos acá en esta mesa, van a ver que el tema de la autonomía está contemplado. No sé si alguno puede leer alguna... En este folleto de la Constitución de la provincia de San Juan, en el artículo 239, que se refiere a los municipios, dice: todo centro poblacional de más de 2.000 habitantes dentro del ejido puede constituir municipio, que será gobernado con arreglo a las prescripciones de esta Constitución, de las cartas municipales y de la ley orgánica que en su consecuencia dicte el Poder Legislativo. Yo voy a leer la parte del régimen municipal de la Constitución de la provincia de La Pampa, donde dice en su artículo 107
que todo centro de población superior a 500 habitantes constituye un municipio autónomo, cuyo gobierno será ejercido con independencia de todo otro poder, de conformidad a las prescripciones de esta Constitución y de la ley orgánica. Con estos ejemplos simplemente estamos demostrando de que justamente la oportunidad, como decía acá Osman, no debe perderse, en el sentido de que es muy difícil volver a recomenzar, o van a pasar muchos años hasta que nosotros podamos volver a reformar esta Constitución actual. Si bien alguien podría decir, sí, que esta nueva Constitución no es inamovible, correcto, pero sabemos que para poder reformar algunos de estos artículos o incorporar algunos nuevos, necesitamos de la disposición de la mayoría, cosa que es bastante difícil para poblaciones autónomas, no autónomas como la nuestra. Claro, yo voy a reafirmar un poco lo que está diciendo acá el doctor Lampón. En principio, el hecho de que un régimen municipal es la rama o de la ciencia auxiliar del derecho que más mutación tiene, o sea, quiere decir que está en cambio permanente. Y por supuesto, es este tipo de régimen municipal lo que inflige un poco la necesidad de hacer este tipo de reformas. Porque, indudablemente, si sabemos que es un poco la manera de arreglar las normas que se establecen en las ciudades, por una razón tecnológica, por una razón social, esto está totalmente en permanente transformación. Y precisamente el régimen municipal es el que tiene que adecuar, es el que tiene que adaptar a este sistema moderno. En este caso, al existir la posibilidad de una reforma constitucional, fundamentalmente creemos que el eje donde pasa es precisamente en lo que hace a la vida de las ciudades. Pero si una reforma de este tipo se hace para 126 lugares, porque es el momento que creo que más veces hemos escuchado hablar de autonomía municipal, y yo creo que es la vez que más lejos estamos de la autonomía municipal. ¿Por qué? Un poco por lo que estaba significando recién también Ricardo, porque fíjense que no solo es el hecho de no contemplarlo, sino hay otro punto que es el procedimiento legislativo, o sea, cómo se crea una ley, cómo se establece una nueva ley. Entonces dice que esa nueva ley, para algunos casos, va a tener una limitación, que es la limitación de tener 2/3 en una Cámara. Eso significa que hay que tener una mayoría prácticamente absoluta, muy difícil de poder conseguir. Y precisamente una de esas es para el régimen municipal. Entonces, querer modificar o una ley que quiera favorecer a un lugar, como en este caso puede ser un pueblo no autónomo, fíjense qué lejos está. ¿Por qué? Porque precisamente en este momento, en la legislatura, en la Cámara de Diputados, creo que aparentemente no existiría ningún representante, ningún diputado que pertenece a ningún tipo de pueblo autónomo. En la Cámara de Senadores existe, sí, en algún caso muy aislado, pero en definitiva tampoco son presencias que lo hacen en función de su pueblo. La posibilidad de presentar algún proyecto futuro está claro. Ahí es donde prácticamente yo creo que se pierde esa posibilidad, esa factibilidad para las futuras autonomías. Además, pienso que aparte de perder la oportunidad de agregar la posibilidad de conseguir la autonomía, muchos de los aspectos en el régimen municipal son discriminatorios hacia poblaciones no autónomas. Es lo que conversábamos recién con el tema de consejos vecinales. Si ustedes me permiten, hay una pregunta que tal vez puedan responderla siguiendo esta conversación. Un vecino, el señor Toribio Díaz, nos pregunta: si Huanguelense hubiese logrado la autonomía, votaríamos por el sí. Bueno, yo creo que la verdad que la pregunta está muy bien hecha. Excelente. Yo indudablemente que sí, porque si nosotros decimos que lo estamos puntualizando, es porque realmente nos vemos afectados como ciudad. Pero indudablemente eso ya entraría en un cariz político a discutirlo. Acá ya es un terreno que... Hay muchos aspectos de la reforma que uno diría sí, y hay muchos aspectos de esta reforma que diría no. Precisamente sobre uno de unos aspectos como también nos pregunta, perdón, y dice, es el tema de los impuestos.
dentro del régimen municipal. Sí. Es decir, se estaría facultando para aumentar los impuestos. Y entonces pregunta un poco cuál es la opinión de ustedes frente a poder darle la autorización al intendente o al cuerpo legislativo para que puedan derogar y rebajar impuestos y de esa forma esté demostrando que la administración que lleva adelante es buena. Bueno, yo creo que eso es uno de los temas que más nos afecta. Yo digo que más nos afectan porque hay un sistema que todos conocemos, que es el sistema de coparticipación federal que hace la nación con la provincia. La provincia, a su vez, hace el mismo sistema, se mantiene, que está adherido, la provincia con los municipios, pero con los municipios cabeceras. O sea que se contempla un sistema, incluso automático, impositivo, donde va a haber un manejo y hay un derecho por la que un intendente le puede exigir a un gobernador y un gobernador le puede exigir a un presidente de la República. Pero ¿qué derecho, qué amparo tiene un ciudadano o un pueblo, en este caso, como nosotros, para pedirle a un intendente? Directamente no estamos comprendidos, estamos marginados de ese sistema. Con el agravante, fíjense ustedes, con el agravante, que acá se cambian dos conceptos fundamentales en la Constitución. ¿Cuáles son los dos conceptos fundamentales? Que es la tasa y el impuesto. La tasa se entiende que es una prestación de servicio, es una contraprestación de servicio. Yo le doy, recibo el servicio. En eso estamos adheridos a un sistema. Es divisible porque estamos comprendidos, estamos identificados en ese servicio. Pero un impuesto, en este caso, que puede ser un productor que esté en el partido de Deró, sabemos de nuestra situación geográfica, puede estar en Guaminí, puede estar en Deró, puede estar en La Madrid, puede estar en Coronel Suárez. Ahora, vamos a pensar hipotéticamente, eventualmente, que ese impuesto sea cobrado por el hecho de tener una propiedad, ya se va a cobrar. Y ese impuesto va a ir directamente a la cabecera de distrito. Si va a La Madrid, si va a Deró, si va a Guaminí, nosotros por ventura podemos pensar que va a venir a reforzar a nuestro hospital, a nuestras escuelas. No, directamente porque nuestra sede, que viene a ser en este caso nuestro casco urbano, está fuera de ese ámbito. Por supuesto que la gente que está dentro de esa cobertura de influencia vive y usa los servicios de Guanguelén, pero lamentablemente va a faltar la equidad distributiva, por una razón geográfica y por otro por un sentido de imposición, que es lo que dice el impuesto, ¿no? Con el agravante. Exacto. Sí. Lo que usted acaba de señalar, Tolo, hasta el presente tenemos el auxilio de la provincia en la inversión pública, cosa que con la nueva Constitución, en el caso de que se consagre, prácticamente pasaríamos a depender de la cabecera de distrito y nosotros no tendríamos otra alternativa para obtener recursos. Tenemos ejemplos claros de que la obra pública de mayor envergadura que se ha realizado en nuestra población siempre provino de la provincia de Buenos Aires. En este caso, para no hacer ningún tipo de identificación política, por ejemplo, 2 gobiernos constitucionales a partir del año 83 nos han provisto de una escuela técnica modelo. Podemos hablar de barrios, podemos hablar de la incorporación de nueva tecnología y de equipamiento al hospital de Guanguelén. Todo eso ha venido exclusivamente de la provincia de Buenos Aires, si bien, por supuesto, la comuna principal, que es Coronel Suárez, ha hecho su aporte, pero de ninguna manera podríamos haber logrado semejante equipamiento por el solo hecho de que la comuna fuera quien nos provea de eso. Entonces, justamente, el nutriente más importante para nuestra localidad, que es la provincia de Buenos Aires, en este caso, quedaría totalmente anulado y quedaría simplemente a la buena disposición del intendente de turno, porque en este caso tampoco estamos haciendo ningún cargo personal al intendente actual. Quedaría, vuelvo a repetir, a la buena voluntad del intendente de turno algún tipo de aporte para nuestra localidad. Con el agravante de que con la reforma no nos van a convocar para que decidamos por el sí o por el no. Justamente está prohibida todo plebiscito, referéndum relacionado con tributos y sus accesorios. Es decir, ni siquiera vamos a tener la posibilidad de manifestar a través de las urnas el no ante un impuesto. Yo quería volver un poco a la pregunta que había hecho Díaz, que era muy interesante, en el sentido que tal vez sí, si nosotros fuéramos autónomos,
un poco podríamos estar por el sí, pero tenemos que tener en cuenta de que nosotros lo que tratamos de incorporar o llamar la atención de alguna manera con este no para toda la localidad es justamente para lograr una especie de ley general que abarque a todas las poblaciones no autónomas y le dé las posibilidades que no le está dando esta nueva reforma de la Constitución. Hay que aclarar que acá no estamos circunscribiendo únicamente al régimen municipal. La pregunta de Toribio, que es muy buena, nos llevaría a comentar otros aspectos de la Constitución. Yo les voy a pedir si podemos ir a un corte porque tenemos varias... Sí, simple, me permití, Jorge, un poco para tomar la conclusión de esta pregunta, que es muy significativa. Yo creo que si seríamos autónomos, tendríamos la suerte de tener ya partidos reconocidos dentro de la autonomía y estaríamos discutiendo este problema desde un punto de vista partidario. Totalmente distinto. O sea que por eso hay que analizarlo desde Wangelén. Muy buena declaración. Ahora sí, vamos a un corte. Bien, continuamos con esta programación y queremos agradecerle a toda la ciudadanía de Wangelén que está respondiendo con un alto nivel. Tenemos que decirles, y esto no queremos pecar de vanidosos, pero el teléfono se nos ha llegado a bloquear en algún momento, así que les pedimos disculpas si no todos los llamados pueden entrar. Uno de esos llamados precisamente lo hizo el señor José Alonso y nos pregunta por qué el ciudadano de Wangelén debe votar por el sí o por el no, y en este caso, ¿en qué se beneficia todas las clases sociales, incluso las clases humildes, podemos decirlo así, si Wangelén vota por el sí o vota por el no? Si se beneficia o se perjudican las clases humildes. Bueno, yo creo que en este momento para Wangelén sería una verdadera satisfacción ser autonomista, porque creo sinceramente que la clase humilde se beneficiaría en una mayor proporción, en todo sentido, con el trabajo, que seguramente se conseguiría alguna fábrica, con becas para los chicos, y en fin, muchas cosas más que podrían conseguirse con gran envergadura, ¿verdad? Y además, teniendo autonomía Wangelén, que se puedan manejar los dineros locales, se beneficiarían los barrios, y varias cosas más se podrían hacer. Incluso en materia de educación y salud. Claro, sí. Yo podría agregar también que desde el punto de vista educativo, si Wangelén fuese autónomo, habría un gran beneficio en la parte educativa, porque nosotros tenemos en este momento el Consejo Escolar, las autoridades máximas del distrito se encuentran en Coronel Suárez, ya sea inspección de enseñanza como Consejo Escolar. Y al ser autónomo Wangelén ya habría autoridades propias en nuestro pueblo y problemas, ¿no es cierto?, que actualmente las maestras que tienen que viajar tanto por cuestión de reuniones, perfeccionamiento, etcétera, etcétera, que tienen que viajar a Coronel Suárez, todo eso se haría acá, se realizaría en nuestro pueblo. Y designación de maestros, reuniones, por ejemplo, presupuestos de escuela. Toda esa burocracia queda eliminada. Claro, todo se elimina y nosotros aquí lo podríamos, no más bien lo podríamos desarrollar en nuestro pueblo. Sin embargo, ahora los maestros tienen que viajar a Suárez, todos sabemos la situación económica, cómo se encuentra, y para buscar planillas o notas, sin ir más lejos, los maestros tienen que ir a Suárez, los directores lo mismo. Entonces, al tener acá toda la parte educativa en Wangelén, esos problemas ya se solucionarían. El aspecto salud también, concretamente hemos tenido serios problemas con respecto al nombramiento de personal para el hospital, ya sea de personal de enfermería o personal médico, donde a veces no se atiende estrictamente a nuestros reclamos simplemente porque hay que distribuir o hay otro punto de vista que no obedece al punto de vista local con respecto a estos temas. Yo siempre pongo como ejemplo la parte de odontología. Cuando yo pido un suministro para odontología, tiene que ser primero informado a Coronel Suárez, después se da el visto bueno en el área de compras, recién eso vuelve aprobado al hospital de Wangelén y recién del hospital de Wangelén podemos dirigirnos a quien hacemos esa compra para poder obtener
ese suministro. Me ha sucedido, y esto concretamente tengo varios ejemplos, de que yo pido anestesia para odontología en un momento que todavía me queda una pequeña partida, cuando todo este periplo se cumple, ya hace varios días de que no hay más anestesia para odontología en el hospital municipal. Esto es un pequeño detalle, pero es un aporte más a todo esto. Con respecto a la pregunta ¿por qué sí y por qué no? Bueno, si nosotros votamos sí, evidentemente estamos conformando de alguna manera la aprobación de este texto nuevo y sobre todo el régimen municipal. Al decir Wangelén no, de alguna manera estamos advirtiendo de que el régimen municipal, sobre todo porque a eso nos estamos refiriendo, no contempla bajo ningún punto de vista la posibilidad de la creación de nuevos partidos y sobre todo no contempla la categoría de ciudadanos, con todo el nombre, para los habitantes de las poblaciones no autónomas. Legaliza una discriminación, exactamente, la nueva reforma. A propósito del tema salud, perdón, tenemos una pregunta también que es ¿cómo contempla, y si es que realmente lo contempla esta reforma, al tema de nivel de salud? No, yo quería completar lo que se señalaba en el bloque anterior. Para el vecino de Wangelén y para quienes para quienes militamos en los partidos políticos, incluso también resulta muy difícil invitarlos a que participen y voten, porque en definitiva nuestra autoridad será un delegado de la cabecera de distrito. Cuando esta constitución que se nos está proponiendo se señala la participación, yo creo que esta es una vía genuina de lograr la participación de la ciudadanía. Yo me voy a referir al tema a nivel de salud y quiero hacerlo solamente en el régimen municipal porque la intención de esta mesa justamente es hacer comentarios sobre este aspecto únicamente, porque si no entraríamos en disquisiciones en las cuales de alguna manera podríamos no estar de acuerdo. ¿Cómo se beneficiaría el nivel de salud en el caso de una población autónoma? Bueno, yo creo que ya di un ejemplo clarito. Bueno, evidentemente todo aquello que hace a cualquier nivel, ya sea en el aspecto educativo, cultural o en el aspecto sanitario, el solo hecho de poder decidir qué es lo que necesitamos en forma directa y en base a nuestras propias a nuestros propios requerimientos, evidentemente eso por sí solo mejora el nivel de salud. No nos olvidemos que si contaríamos en nuestra localidad con una mejor complejidad en el aspecto salud, podríamos evitar, por ejemplo, las migraciones que hacen los enfermos a otras localidades. Y esto no es hablar de que acá necesitamos una gran complejidad, no podemos pretender, por ejemplo, cirugía cardiovascular por dar un ejemplo. Pero fíjense qué sucede cuando una persona tiene que ser trasladada a otro centro, sea Coronel Suárez, Bahía Blanca o Buenos Aires. Se tienen que trasladar con él sus parientes. Junto con sus parientes estamos haciendo un traslado de tipo económico, ya que, por ejemplo, en la cabecera de distrito van a hacer las compras en todo lo que hace a medicamentos. Ya que están, tienen que almorzar y cenar allí. Ya que están, van a comprar zapatos. Ya que están, van a comprar ropa. Es decir, que se produce una migración no solamente en el aspecto así, digamos, sanitario, sino también en todo el aspecto, en lo que hace a la economía de toda nuestra población. Entonces, si nosotros pudiéramos contar, de acuerdo con nuestras necesidades básicas, con elementos sanitarios adecuados, toda esta migración, todo este complejo económico, social que se traslada, podríamos revertirlo y de alguna manera volcarlo a nuestra población, que es donde en definitiva está surgiendo. Claro, yo creo que acá lo que se ha planteado en la respuesta es prácticamente una coincidencia, porque si bien claro, estamos hablando de una necesidad, y precisamente nosotros en una cartilla, un pequeño folleto que hemos tratado de distribuir por una razón obviamente de participación económica, no hemos podido llegar a todos como queríamos llegar. Precisamente contemplamos en un segundo punto que dice la parte contradictoria que existe cuando nuestro propio Código Civil argentino, cuando debe separar, esto parece una cosa técnica, pero yo voy a tratar de ser lo más explícitamente posible, cuando se trata de separar las entidades necesarias, precisamente el municipio se da como una entidad necesaria. ¿Por qué? Porque hay hechos que son irreversibles, que son lo que nosotros recién hemos planteado a través de lo que dijo Martín, de lo que dijo acá la señora, de lo que dijo Ricardo, en definitiva lo que han dicho todos.
¿En qué basa esa necesidad? En un principio de inmediatez. Nadie es mejor conocedor que el problema de que lo está viviendo. El otro principio es el principio del interés. Esto lo saben muy bien todos los empresarios. No hay mejor administrador que el propio interesado. Entonces, para nosotros ese es un desconcepto del municipalismo, que una persona de afuera venga a administrar lo que en definitiva son nuestros servicios, son nuestras propias intimidades pueblerinas, porque una persona puede tener la mejor predisposición, puede tener la mayor generosidad, pero en definitiva los problemas los tenemos que resolver nosotros porque tenemos el principio de la inmediatez y el principio del interés. Yo creo que estas dos palabras sirven como para dar respuesta a este señor que amablemente nos ha hecho llegar su pregunta. Y tenemos otro llamado telefónico que un poco también es un aporte a lo que ustedes terminan de decir, y es el de la señora Amelia Rodríguez Lampón, que como ustedes saben es presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados Local, y nos presenta un inconveniente que sufren los jubilados de Wangelén precisamente por vivir en una localidad no autónoma. Nos comentaba que en Wangelén sí logró una corresponsalía de PAMI, pero logró precisamente y solamente una corresponsalía por no ser una ciudad autónoma. Esto significa que todos los trámites tienen intervención la agencia de Coronel Suárez. Y nos planteaba un caso sencillo, que creo que toda la audiencia lo va a poder entender muy bien, y es, se presenta un enfermo, necesitan una droga, hay que solicitarla a Bahía Blanca. Pero como Wangelén tiene solo una corresponsalía, no se la puede pedir directamente a Bahía Blanca, hay que pedirla a Coronel Suárez la pide a Bahía Blanca la remite a Coronel Suárez la remite a Wangelén. Y lamentablemente, después de que hacemos todo este trámite, que parece un poco hasta cómico, el enfermo quizá y lamentablemente ya no la necesita. Claro, y eso resiente el nivel de salud que también hace la pregunta que estaban haciendo. También la señora de Lampón nos preguntaba qué seguridad tenemos que al decir sí a esta reforma se van a incorporar los 98 artículos tal como están en el texto que se ha dado a conocer y si no se va a producir ninguna modificación. No sé si a ustedes les parece, la dejamos para después de la pausa. Sí, yo antes, si me permitís, vamos a aprovechar este pequeño lapso, este intervalo que vamos a provocar, para que también escuchemos la opinión de personas que están fuera de Wangelén y que en alguna medida no, ahora están gozando de la autonomía y no fueron autónomos, porque a veces se nos puede tachar un poco de exceso en el localismo. Entonces también es importante rescatar la experiencia de gente que vive fuera de Wangelén y posiblemente, yo precisamente quiero que ustedes escuchen la oportunidad que tuve de conversar, por ejemplo, en el plebiscito de Tres Lomas, como fue con el intendente de Pellegrini y el intendente también después, posteriormente a esa nota, que va a tratar de ser lo más breve posible porque la hemos tratado de condensar, porque en definitiva acá lo que nosotros queremos es evacuar las respuestas o lo que se nos plantea los interrogantes de la gente de Wangelén, pero que también es importante también traer a cotación para que rescatemos esa experiencia ajena que en definitiva también ellos nos las brindan ahora en este caso. Si el señor director lo dispone, entonces vamos a pasar a escuchar, o si no, vamos directamente a la pausa. Han sido redactados los 98 artículos, o si una vez que ya le damos la conformidad a las autoridades, es decir, el pueblo vota sí, se va a reformar la Constitución, ¿se puede introducir alguna modificación posterior a este acto? Sí, se puede introducir, pero eso estaría sujeto justamente a la decisión de una mayoría, de la cual sabemos que hasta ahora no nos ha otorgado ni voz ni voto de alguna manera. Entonces yo creo que esa posibilidad existe, por supuesto, estamos en democracia, se puede incorporar reformas, pero eso necesita de un mecanismo que ya de por sí es complejo y además no precisamente creo que si no fuimos escuchados hasta ahora, donde esto prácticamente empieza de cero, por decirlo de alguna manera, no creo que vayamos a tener oportunidad de incorporar lo que nosotros estamos reclamando después de aprobarse esta Constitución. Tenemos otra pregunta que también nos formuló la doctora Mónica Sánchez, y era, en esta reforma se habla de educación asistencial. Si los panelistas nos pueden explicar qué significa precisamente educación asistencial. Bueno, en lo que se refiere a esa pregunta, educación asistencial actualmente existe en los comedores escolares, por ejemplo, en las escuelas brindan a la clase carenciada, ellos son un gran sector de nuestro pueblo, el beneficio del comedor escolar. Y en la Constitución que se piensa reformar está intrínsecamente dicho. Bien.
Otra pregunta que tenemos, y la formuló el señor José Vera, y es, sabido está que cuando un ciudadano de Wangelen visita alguna de las ciudades cercanas, se dice, ustedes son un poquito los rebeldes que buscan separarse o los pretenciosos por la autonomía que quieren obtener su mayoría de edad. Entonces el señor Vera nos pregunta, si votamos por el no, y todo Wangelen vota por el no, pero no obstante esto, la provincia de Buenos Aires, el resultado final, da la aprobación, es decir, que triunfa el sí, Wangelen ¿no recibiría un poco un premio castigo de todos los partidos que lo están rodeando y podemos llegar a recibir menos aún de lo que recibimos? Bueno, no, votar con esa premisa o con ese temor sería directamente no estar ejerciendo los derechos que la democracia nos proclama. Esto creo que son resabios que nos van quedando en nuestro cerebro de los gobiernos de facto. Evidentemente nosotros tenemos que votar con la claridad absoluta por lo que nosotros pretendemos. En última instancia, decir no, no es decir no a ninguna reforma de la Constitución. Nosotros queremos que esta Constitución se reforme, pero que incorpore de alguna manera las pretensiones de poblaciones no autónomas, que creo que si tomamos en cuenta la cantidad de habitantes supera ampliamente los 2 millones de habitantes. Es decir, no somos pocos dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, pienso que acá lo que tenemos que tener en claro es nuestro objetivo. Decir no va a sentar de alguna manera también un precedente claro. ¿Por qué votamos no? Incluso es un no bastante distinto del no que se viene meneando así a nivel televisivo o lo que el gran público conoce. Lamentablemente todavía nadie ha explicado, como lo estamos tratando de explicar con nuestra humildad o nuestra modestia, ¿no? Y no sé si a los televidentes les quedará claro, pero ¿por qué Wangelen dice no? Es un no totalmente atípico, es un no distinto, llamémosle de alguna manera, es un no singular, ¿no? A propósito de eso tenemos una pregunta también, y la formuló el señor Gustavo Díez, y presentaba esta pregunta de la siguiente forma, que era, sí, nosotros podemos con este no ya tener un precedente para todo trámite que se vaya a realizar, pero la duda está, si la nueva Constitución en ningún artículo prohíbe la creación de nuevos municipios, no obstante esto, dice, podemos elegir el delegado municipal y también la formación de consejos vecinales. Entonces, ¿no sería conveniente en estos aspectos de elegir el delegado municipal y el consejo vecinal, y teniendo en cuenta que no se prohíbe la creación de nuevos municipios, votar por el sí? Bueno, primero hay que aclarar que lo que nosotros no estamos hablando de una prohibición, sino de una omisión. En el momento que se está omitiendo la erección o el advenimiento o la creación de nuevos municipios, fundamentalmente estamos pensando que se nos está ignorando, se nos está subestimando en definitiva. Sobre la creación de consejos vecinales, es, yo diría, un recurso de excusa que tiene la mayoría para tratar de persuadir a los pueblos no autónomos, que en definitiva son los que van a votar el no. ¿Por qué? Porque no es cierto que se dice que se va a poder elegir el delegado, ni mucho menos. No está contemplado, ni siquiera tiene garantía constitucional la creación de los consejos vecinales. Porque si ustedes leen detenidamente, dice podrán crearse. Pero por otra parte es una facultad de la Carta de la Constitución del municipio constituyente que va a poder dictar la reglamentación. Entonces, una Constitución simplemente lo que contempla esa posibilidad, como podía contemplar la posibilidad de ser autónomo. Pero, en definitiva, no tiene garantía constitucional la creación. Queda supeditado, es una facultad. Lo único que tiene carácter imperativo es que no podrá cobrarse ninguna remuneración alguna. ¿Qué significa esto? Que aquí también está jerarquizando el sentido de esta comisión vecinal. Porque si decimos que una persona no va a poder cobrar, evidentemente esta función va a estar limitada por muchos aspectos. Primero porque es algo que va a negar un poco la participación popular, porque todos sabemos que para poder dedicarse específicamente a esto, una comisión vecinal que va a tener que dedicarse prácticamente exclusivamente a esto, tendría que ser una persona obviamente muy acaudalada que le permita este tipo de función, o directamente a algún desocupado que pueda hacer. Con esto simplemente estoy diciendo que se está restando la participación popular,
Por otra parte, si nosotros vemos en el otro tema de la Constitución que dice que para nominarse a puestos hay que tener o ser, mejor dicho, partidos reconocidos, ¿qué está significando? Que una persona independiente o un tipo de comisión vecinal prácticamente no camina en esto. O sea que le está quitando su fuerza, su facultad por un lado, y por otro lado, ¿qué? ¿Nos quieren dar como un regalo una comisión vecinal? Al margen, no sé cómo se va, si decimos que no estamos insertos dentro de un sistema, no estamos adheridos al sistema de retribución, ¿quién nos va a dar los medios? Siempre vamos a estar lo mismo. ¿Con qué derecho vamos a exigir los medios de la comisión vecinal? Sí, yo quiero reafirmar lo que dice Tolo. En el texto reformado, por lo menos de lo que yo tengo, en ningún caso dice, en ninguna parte, ni el artículo 181 ni el 182, que habla de los municipios, lo que los municipios deberán asegurar, habla de la elección directa del delegado. Esto probablemente surja como confusión porque en los medios de difusión, a veces personas que están ligadas sobre todo con la campaña por el sí, hablan de que se podrán elegir directamente el delegado municipal. Eso concretamente no es cierto. Con respecto al tema también de lo que decía Tolo de la creación de los consejos vecinales, el texto dice, el procedimiento, habla de la reforma, ¿no? Asimismo, podrán prever el uso de este lenguaje. Está hablando que la creación de consejos vecinales no está asegurada. Podrá ser provista. ¿Por quién podrá ser provista? Por una convención para dictar la Carta Orgánica. Y nosotros sabemos que esa convención está dada de acuerdo a el carácter demográfico político que se le puede dar. Por lo tanto, nosotros no tenemos mayoría para dictar esa Carta Orgánica. Entonces esa Carta Orgánica, para la posible creación de consejos vecinales en Wangelén, va a estar sujeta a la decisión de personas que no tienen de alguna manera ningún contacto con Wangelén. O si hubiera alguna que pudiera tener la buena voluntad, evidentemente no va a interpretar realmente las necesidades de nuestro pueblo. Por lo tanto, estamos hablando de dos elementos que no son reales. Primero, no existe la elección directa del delegado. Segundo, no existe en forma explícita la creación de consejos vecinales. Y en caso de que estos consejos vecinales se llegaran a crear, creo yo que serían meras figuras decorativas por carecer de poder político, claro, porque en consecuencia se supondría con la función del Consejo Liberante. Sí, yo creo que incluso, yo siempre los comparo a lo mejor un poco burdamente van a ser verdaderos clubes de barrio, porque el consejo vecinal no es porque acá nadie quiera que al consejero vecinal se le pague, de alguna manera tendría a lo mejor una responsabilidad moral. Nosotros sabemos que las responsabilidades morales, para nuestra idiosincrasia, lamentablemente, son intangibles, es decir, no la podemos medir. Entonces, ¿de qué manera el vecino le va a poder reclamar a ese consejero que moralmente está de alguna manera comprometido, si realmente ese consejero tiene que atender su trabajo particular, tiene que atender su familia, tiene que procurar de alguna manera abarcar todas las demandas de la población? Entonces, evidentemente, va a ser un verdadero club de barrio, como nosotros estamos acostumbrados en la comisión de Wangelén, donde hay nombrados 30 personas y las que trabajan son 5. Yo creo que en estos consejos vecinales podría llegar a ocurrir lo mismo, pero vuelvo a insistir, en el caso que se pudieran crear, porque eso no está explícitamente encomendado. Yo quisiera agregarte que en el caso hipotético que vos estás hablando, que en alguna medida hubiera cartas generosas que pudieran dar atribuciones y medios a este tipo de comisiones vecinales. Ahora, los recursos que todos sabemos que son importantes en el partido de Deró, en el partido de Guaminí, que vamos a tener que ir a, ¿qué tipo de representación vamos a tener para el manejo de esos recursos? Porque todo se circunscribe a un solo lugar, que en definitiva, yo pienso igual que vos, coincidimos creo en la mayoría, que van a ser simples cooperadoras. Entonces, al margen de no tener facultades, de tener medios escasos, vamos a perder igual la administración de los otros tributos, de los otros recursos, que indudablemente no tenemos ni representación política, ni fundamentalmente ni vamos a tener tampoco una comisión vecinal, porque no vamos a hacer para 4 sectores, o lo vamos a dimensionar en esa manera, porque es un imposible. Se podría dar la paradoja de que tengamos que formar como mínimo 2 comisiones vecinales, una para Guaminí y otra para Coronel Suárez,
porque realmente a lo mejor los intereses no son comunes, y que esos dos consejos vecinales entren en conflicto dentro de nuestro propio pueblo. Es que al no tener autonomía, no tener decisión, es como aumentar un poco la red burocrática. Para llegar a una decisión favorable para la banda hay que pasar por el consejo vecinal, después por el consejo deliberante, claro. En fin. Aumentar un poco la burocracia en vez de solucionar los problemas. Exacto, lo que vos estás señalando es coincidente. Yo he tratado de leer la de una vecina, porque la primera institución así que se jerarquizó el sistema fue en Buenos Aires. Y una de las grandes críticas que tiene, a pesar que es por otro tipo de sistema, porque indudablemente hay por una gran cantidad demográfica que es imposible atender, entonces se busca ese canal. Pero, en definitiva, quien ha hecho un estudio muy valioso, dice que sí, que es un estamento más burocrático que se crea. Porque exactamente, se pierde el principio de la inmediatez, que es lo que debe primar en el concepto municipal. Porque ¿cómo vamos a manejar cuando las soluciones precisamente se le da jerarquía, se le da medios, se le da autonomía al municipio, porque tiene que tener la facultad para resolver lo que prácticamente sabe, pero darle un derecho totalmente limitado es como pensar en las facultades de un cadete y las responsabilidades de gerente en una empresa. Es más o menos parecido. Solo me comentaba en otro momento, me hacía un comentario que Lisandro de la Torre en el siglo pasado, en un proyecto contemplaba la creación de las comisiones vecinales. Pero qué paradójico, ¿no? Hablaba de la formación de comisiones vecinales para poblaciones de menos de 300 habitantes. Y estamos hablando del siglo pasado, ¿eh? Entonces yo a veces me pregunto si no teníamos políticos viejos con ideas modernas y ahora podemos llegar a tener políticos modernos con ideas viejas. Y ustedes me van a disculpar, pero tenemos un espacio que respetar, así que tenemos que ir a una tanda. Correcto. Bueno, sobre esto que ha comentado el gobernador de la provincia de Córdoba, podríamos buscar lo que dice la Constitución de la provincia de Córdoba con respecto al tema de régimen municipal. En el artículo 181, que trata sobre el tema municipalidades y comunas, dice: toda población con asentamiento estable de más de 2.000 habitantes se considera municipio. Aquellas a las que la ley reconozca el carácter de ciudades pueden dictar sus cartas orgánicas. Esto es más que ejemplificador con respecto al tema de lo que recién comentaba el gobernador de la provincia de Córdoba. Y cualquier texto de cualquier constitución que ha sido reformado de cualquier provincia, podemos aquilatar de alguna manera que sucede exactamente lo mismo. Acá tenemos de la provincia de Salta, que va a leer la señora. Bueno, la Constitución de la provincia de Salta, en el artículo 164, con respecto al régimen municipal, dice: todo centro poblacional permanente que cuente con el número mínimo de 900 habitantes constituye un municipio encargado del gobierno y administración de sus intereses y servicios. Goza de autonomía política, administrativa y financiera. La delimitación de la jurisdicción territorial de los municipios corresponde a la legislatura. Toda modificación ulterior de estos límites se dispone por ley de la provincia, con previa consulta popular realizada en la forma que señale la ley. Los municipios pueden establecer delegaciones en las concentraciones poblacionales que no reúnan el mínimo de habitantes fijado para constituir una comuna. 900 claro, o sea que sería por debajo de esos 900 habitantes, ¿no? Lo que significa que en todas, más o menos... Catamarca, por ejemplo, habla en este caso, toda población estable con más de 500 habitantes reconoce la existencia de municipio como comunidad natural, que es importante, fundada en la convivencia y solidaridad. San Juan se pone un poco más exigente y establece como mínimo 2.000 habitantes. Estaríamos igualmente dentro... Comprendido, pero fíjese lo que pasa, por ejemplo, en Santa Fe, que ahí, por supuesto, hay que destacarlo, que es un poco el padre del municipalismo argentino al que hizo referencia recién Ricardo, Lisandro de la Torre. Y acá no es una promoción política porque precisamente no es de nuestro partido. Pero en el artículo 106 dice:
Todo núcleo de población que constituya una comunidad con vida propia gobierna por sí mismo sus intereses locales con arreglo a las disposiciones de esta Constitución y de las leyes que se sancionen. Fíjese que esto ya ellos lo contemplaban en el año 1921, ¿no? Y nosotros estamos en 1990 y nuestra Constitución todavía no lo contempla esto, ¿no? Santa Fe tiene 355 municipios, con la diferencia de que el área geográfica es muy inferior a la de la provincia de Buenos Aires. Como ven, no estamos pidiendo algo original, algo extraño, sino algo natural, como dice la propia Constitución, lo que muestra una contradicción. Porque la propia reforma establece que el municipio es una comunidad natural. Y hay una contradicción acá, porque reconoce que es una comunidad natural, pero a la vez impide la creación de nuevos municipios. Es una verdadera contradicción. Exactamente. Seríamos la excepción de toda la República, de todo el resto de las provincias hermanas de la República, en la que no se contemplaría la posibilidad de creación de nuevos municipios, porque así como se han leído estas constituciones, se pueden recorrer absolutamente todas las constituciones y en que este régimen está previsto. Aparte, si algunos tienen la posibilidad de viajar, algunas de estas provincias ven los beneficios en esos pueblos tan pequeños que trae la autonomía. Claro, un poco lo que están señalando es real, porque no solo lo podemos, con un sistema comparativo de nuestro país, lo podemos hacer a nivel mundial. Fíjense ustedes casos, por ejemplo, como le puedo nombrar, España, con 8.000 municipios, Alemania Federal, 24.500 municipios, Francia, 37.900 municipios. Claro, podrán decir, ¿cómo vamos a comparar realidades demográficas totalmente distintas? Pero acá está lo importante de todo esto. Esos países que yo le acabo de mencionar, solamente el 50% de esos municipios no llegan a los 2.000 habitantes. Fíjense qué desarrollo. Por otra parte, si hacemos un poco así, someramente de historia, fíjense que cuando nosotros éramos colonia, y haciendo una alusión directa, una referencia a nuestro país, se creaba un cabildo y lo primero que se hacía en la fundación de un pueblo, mejor dicho, se creaba un cabildo al lado. Cuando en realidad nuestro primer grito de libertad, y fue un hecho también municipalista, un poco lo que el otro día vos me comentabas también. Los aztecas también preveían en ese momento que cada pueblo que ellos conquistaban mantenían toda su organización política. Fíjense, a pesar los romanos también. Exactamente. Tengo una pregunta que la formuló el joven Yamil Saad. Dice, en caso de ganar el sí en la provincia de Buenos Aires y el no en Wangelén, ¿cuáles serían los pasos a seguir para el logro de la autonomía y cómo, precisamente, cómo puede colaborar el ciudadano de Wangelén con esta lucha por la autonomía? Yo creo que el ciudadano de Wangelén tiene que colaborar de una sola manera, participando. En democracia no existe otra manera de logros o de llegar a logros, como en este caso un objetivo claro que yo creo que ningún habitante de la localidad de Wangelén deja de desear. ¿Qué significa el no? El no significaría un llamado de atención. El no podría ponernos de alguna manera en una vidriera, en la vidriera de los medios de información, para explicar este no que, como dije anteriormente, es un no singular. Entonces, yo creo que no tenemos que pensar si va a ganar el sí o el no. En este caso nosotros tenemos un no concreto que busca un objetivo predeterminado. ¿Cómo puede colaborar el vecino de Wangelén? Yo creo que hay muchas maneras. Quien hizo esta pregunta creo que está estudiando fuera de la localidad. Sí. Creo que también los centros de estudiantes, las organizaciones que puedan realizar para colaborar en todo trámite, para llevar adelante alguna expresión, por lo menos de deseo, como es de la autonomía, todo es valioso. Pero me remito a lo del principio. Yo creo que acá la clave está en la participación. Además hay un antecedente más, el no en Wangelén, que se puede utilizar si agotada la vida legislativa no logramos la autonomía, poder encarar en el futuro, analizando, estudiando el caso, por la vía judicial. Nos puede servir como antecedente el no en Wangelén. Sería interesante que algunos de los que conocen un poquito este tema, incluso vos Tolo, que expliquen cuál sería la vía judicial, porque esto el ciudadano de Wangelén lo tiene que conocer, porque agotados todos los estamentos, por lo menos que están previstos dentro del aspecto legislativo, la vía judicial es importantísima. Sería cuestión de estudiar bien las distintas posibilidades. No sé, una acción de amparo sería cuestión de analizarlo. ¿Pueden explicar un poquito qué sería una acción o un recurso de amparo? Exacto.
Ustedes saben que en el artículo 5 de la Constitución Nacional hay un derecho asegurado, es decir, una obligación de la provincia que es asegurar, ¿no es cierto?, el régimen municipal. Hablamos de que consideramos al municipio una comunidad natural. Pensamos que en nuestro caso se estaría violando ese derecho a tener nuestra propia municipalidad. Sería cuestión de estudiarlo bien y ver si por la vía de amparo o otro procedimiento más ordinario conseguir la autonomía. Claro, fundamentalmente, claro, es una manera de... Yo creo que ningún tipo de obra pública, como ningún logro, si no existe alguna exigencia, si no existe un poco esa participación. Yo precisamente, como es un joven, me gustaría contestarle que este interés nuestro fundamentalmente va dirigido a ellos. ¿Por qué va dirigido a ellos? Porque a nosotros que militamos en alguna medida en política, nos resulta a veces hasta lamentable querer convocar a la juventud nuestra de Guanguelén cuando le estamos negando el derecho de administrar su propia comunidad natural. Esto es tremendo. Entonces yo pienso, porque lo hablo muchísimas veces con mis hijos, y precisamente son una de las cosas que yo pienso que si no le podemos dejar el legado de nuestra autonomía, por lo menos decir que hemos tratado para que ellos vivan en un régimen de libertad. Porque tenerle miedo a la autonomía, escúchenme bien, y fundamentalmente los jóvenes, tenerle miedo a la autonomía es como tener el miedo a tener su libertad propia. Yo creo que eso no puede existir. La autonomía, en definitiva, yo no voy a decir que es la panacea, porque después vamos a tener otro tipo de problemas. Pero en definitiva vamos a ser árbitros de nuestro propio destino. No puede ser que un concejal nuestro tenga que viajar 50, 60 kilómetros para ver el pozo y discutirlo con otras personas que pueden tener muy buena predisposición, pero son cosas completamente ajenas. Es lo mismo que si un vecino quiere venir a administrar nuestro propio hogar. Hay un desconcepto total. La autonomía es irreversible. Se logrará ahora, se logrará dentro de unos años, pero es irreversible. Yo considero que en democracia el arma fundamental es el que señalaba Ricardo, que es la vía del voto y de la urna. En consecuencia, el mayor favor que nos pueden hacer en estas circunstancias y en la forma más inmediata a nuestros vecinos es votando por el no el 5 de agosto. Yo les voy a pedir que me respondan a una pregunta lo más breve posible porque por cuestiones de tiempo ya nos estamos extralimitando un poco en el horario. Y es en torno precisamente a lo que ustedes hablaban, que lo más sintético posible y tratando de concretar todas las ideas que han expuesto, termina la elección el día 6, Guanguelén se entera que triunfó el sí en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo nos levantamos ese día? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que recién se aclaró que no prohíbe la Constitución nueva, indudablemente va a ser mucho más difícil. Yo creo que acá hay que redoblar el esfuerzo, pero perder la esperanza de la autonomía es un poco como estar maduros para someternos precisamente a una mentalidad totalmente ajena, impropia de nuestros intereses. Entonces yo directamente, fundamentalmente, no solo nosotros, sino a los jóvenes, que al contrario, hay que redoblar. Yo creo que acá se estaba hablando de un aspecto técnico-jurídico, que puede ser un elemento, pero puede haber muchísimos elementos. Yo pienso que son como las colectividades que a veces son perseguidas en el mundo, y son ejemplos, porque ese los da de unidad. Yo creo que esa unidad que nos ha dado Guanguelén, ese localismo. Yo ayer, por ejemplo, estaba leyendo a una chica que hizo un estudio acá histórico sobre Guanguelén, a la que tuve oportunidad de colaborar, y ella destacaba como algo que nos identifica el amor que tenemos por nuestra población. Esa forma de expresarnos, ese orgullo que tenemos por Guanguelén. Yo creo que eso es un poco producto de una herencia de siempre haber sido postergado. Entonces ahí ponemos nuestro énfasis, ahí ponemos nuestro ardor, ahí ponemos nuestro temperamento, porque lo hacemos en el deporte, lo hacemos en todo. Nosotros protestamos, pero guarda cuando alguien nos empieza a hablar mal de Guanguelén, ahí creo que ahí se terminó nuestra relación. ¿Por qué? Porque creo que esta misma situación, que es tan atípica, diríamos así, es lo que nos provoca
esa forma. Como vos, Rudy, que hace poco que realmente estás viviendo, y eso siempre me lo recordaba Tito Lanata, dice, yo soy más guanguelenense que vos, porque yo soy un hijo adoptivo, yo lo elegí a Guanguelén para venir a trabajar, lo siento, y es un poco como la gente que viene, cuando nos interpreta, como el caso tuyo, te enrolás enseguida y no importa nuestro color político, no importa, cuando todos llamamos, como en este caso, justicialistas, radicales, UCD, podremos discutir nuestros problemas. Tenemos problemas de matices, no vamos a decir que coincidimos, incluso nosotros en forma particular lo hemos discutido también, pero lo importante es que cuando se trata de Guanguelén está por encima de todo. Por eso, si llega a triunfar el sí, lo que le digo es que el otro día hay que seguir luchando para conseguir la autonomía. No hay que desmoralizarse. Y el 6 de agosto, justamente, si el no en Guanguelén, por lo menos en Guanguelén, triunfa, vamos a tener más fuerza para redoblar justamente nuestros propios esfuerzos y dirigirnos a quien corresponda. En este caso, volveremos a nuestros partidos políticos, trataremos de agarrar a puntapié la puerta de la legislatura, trataremos de elevar proyectos, es decir, todas las formas que hasta ahora hemos tratado de incorporar, usaremos la instancia judicial, pero de esta manera yo creo que esta comunión de alguna manera de opiniones con respecto a este tema hace que justamente nos estemos empezando a dar cuenta de que esta es la manera de trabajar y esta es la manera de llegar. Y yo creo que el 6 de agosto, de una manera u otra, habrá marcado un hito muy importante para la historia de Guanguelén. Yo, si me permitís, quiero aclarar, porque hay muchas maneras de trabajar. Yo voy a dar un ejemplo. Acá lo tengo a Martín González. A lo mejor ustedes dirán, no habla mucho, pero ojalá, a veces no es la expresión, sino lo que hace. Yo soy testigo de, por ejemplo, para su barrio San Cayetano, es una manera de trabajar, porque nosotros necesitamos de todo. Y eso es una manera, también es de expresar el amor hacia una comunidad, el trabajo, porque el trabajo, no nos olvidemos que no todo es palabra. Yo creo que a veces el trabajo, como el caso ese que lo estoy significando, porque es una realidad, a veces es mucho más elocuente que la misma palabra. Porque a veces podemos tener la suerte de expresar lo que sentimos, pero hay gente que también, como el caso de él, lo expresa trabajando, y eso es una manera de colaborar para después del 5 de agosto. Yo creo que mucho más que como lo hacemos nosotros hablando. Exacto. Queda un poco ya la respuesta entonces para la pregunta que había formulado el doctor Azurmendi, que era exacto de concretizar. Vamos a una pausa y ya hacemos el último bloque. Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo ya al último bloque. Tengo que decirles que no podemos extendernos más de aproximadamente 10 minutos. Entonces les voy a pedir un poco la colaboración de todos porque empezamos a hablar y realmente este tema da para mucho. Tenemos más llamados telefónicos, lo realizó el señor Hugo Herling, y nos pide que si pueden explicarle respecto al comicio, qué autoridades van a verificar estos comicios, si se van a mandar las urnas lacradas, y si se va a dar conocimiento, como en elecciones anteriores, de cuál va a ser el procedimiento exacto que se va a llevar a cabo. En realidad no hay grandes variaciones con respecto a elecciones anteriores. En el cuarto oscuro va a haber boletas por el no y boletas por el sí, y van a fiscalizar, va a haber un presidente, fiscales por el no, fiscales por el sí, va a haber un vicepresidente también. Es interesante recalcar, esperemos que no ocurra, si no llegan a haber algunas boletas del no, se tiene que salir del cuarto oscuro, afirmar de que no hay boletas, el fiscal del no tiene que ir y reponerlas. En el supuesto caso que no encontremos más boletas del no, el presidente de mesa suspenderá el comicio hasta tanto aparezcan las boletas. Eso responde también a la pregunta que nos había hecho la señora de Iglesias, que era qué pasaba si no había boletas. Me gustaría también... En cuanto, las urnas lacradas es tal cual cualquier acto eleccionario. Que aclaren que en estas elecciones puede presentarse el caso de que llegue alguien que no tiene el domicilio en Guanguelén y no obstante hay que permitirle votar. Si tiene el domicilio en la provincia de Buenos Aires puede votar en cualquier parte de la provincia, siempre y cuando se presente con el DNI o libreta de enrolamiento, libreta cívica. Sí, incluso que no esté empadronado también es otra posibilidad que se dé. Chicos que cumplen los 18 años, ya que estén provistos, por supuesto, de su documentación, pueden hacerlo sin figurar en los padrones, porque va a llegar el caso de chicos o personas que viven o jóvenes que viven en nuestra comunidad y no están dentro de los padrones, igual pueden hacerlo. Eso también es importante aclararlo. Tenemos un poco una reflexión que nos acercó la señora Olga Arroyo González con su llamado, y es, si no se cree que la educación es asistencial, se estaría perdiendo un poco la verdadera esencia o motivo de la educación.
Bueno, con respecto a esa pregunta, yo te contesto que sabemos que los maestros, sobre todo, que el objetivo principal de la escuela es la formación física, moral e intelectual del educando. Pero la situación económica que se está viviendo y sabemos la gran cantidad de carenciados que hay, la escuela abre sus puertas a todos los necesitados. Y es por eso que, tristemente lo tengo que decir, que existen los comedores escolares. De mi agrado sería que no existieran los comedores, porque entonces ahí veríamos el bienestar del pueblo. También tenemos otra reflexión, y es un poco un comentario, pueden tomarlo como una sugerencia los señores panelistas, que nos hizo el doctor Alfredo Miriuca, y es en torno a si tendríamos el tiempo necesario o si existe la posibilidad de dar a publicidad una solicitada a través de un diario de consumo masivo, un diario de importancia en la capital, un diario, no sé, como puede ser, no vamos a hacer publicidad con ningún nombre, pero si realmente eso no sería beneficioso para Wangelén, porque quedaría documentado el no de Wangelén. Nos dice el doctor Miriuca, si alguien escucha que en Wangelén ganó el no, y bueno, tiene el diario y sabe, mira, este pueblito, dijo el doctor Miriuca, voy a utilizar sus palabras, ¿por qué votaron por el no? No, Freddy en realidad está diciendo algo que es importante. Obviamente nosotros en nuestros planteos, en nuestras reuniones previas a esta mesa redonda, también hemos tratado las estrategias para hacer difusión. Bueno, primero que en alguna medida, por una razón económica, porque ustedes saben que una solicitada a un medio que más o menos tenga cierta difusión a nivel nacional, hay que contar con un caudal económico muy, muy grande que nosotros, por supuesto, en este momento de crisis, en una situación que en alguna medida tenemos que estar permanentemente colaborando con nuestras instituciones, que sabemos que hay carencias en todo sentido, no podríamos volcar. Pero no obstante, que tenga la seguridad que si el no es un no rotundo, va a tener por una razón de noticia, de difusión como noticia, va a tener una gran difusión, porque un poco lo que significaba recién Ricardo es un no muy singular, muy permanente. Incluso nosotros mañana vamos a tener la oportunidad de hablar con la producción del canal con Tiempo Nuevo y también con Mariano Grondona, por lo menos para expresarle, porque ya tenemos los teléfonos, para expresarle cuál es nuestra posición. No sabemos el eco, la respuesta que vamos a tener, pero si en alguna medida nuestra inquietud es recepcionada por cualquiera de esos canales y fundamentalmente por estos programas, en realidad va a tener repercusión. Pero yo creo que lo que va a ser en función de mecánica de difusión va a ser después, porque una cosa que también contemplamos nosotros, que si hacíamos una gran difusión hacia afuera y dejábamos un poco huérfano a nuestro pueblo y después encontrábamos algún revés, porque eso está dentro todo de lo previsible, es factible que por ahí mucha gente no la vamos a convencer para que vote por el no. ¿Y qué pasa si nosotros empezamos a hacer una gran difusión fuera de las fronteras de Wangelén y después tenemos un revés electoral? Por eso yo creo que después del resultado serán las estrategias, porque estas comisiones, que en alguna medida nos hemos reunido, vamos a seguir trabajando. Ya vamos a encontrar otro objetivo para trabajar con Wangelén. Pierdan cuidado que esta unidad no es una unidad electoralista, es una unidad en función de los intereses que van a Wangelén. Eso es lo importante. Y seguramente el doctor Miriuca, que ha hecho por supuesto una propuesta interesantísima, estará dispuesto a colaborar en el aspecto económico de esta situación. Bueno, la última pregunta es un poco en cuanto a la situación que se encuentran, ¿no es cierto?, las personas que van a votar. Es el caso de un extranjero que tiene residencia en nuestra localidad, tiene como documentación la cédula de la Policía Federal y nos pregunta, no sé si es posible responderle, si puede o debe votar ahora para este plebiscito. Considero que con cédula policial no es documento suficiente, porque se aclara que tiene que ser libreta de enrolamiento o documento único, no otro tipo de documentación. Muy bien. Tienen que sellar... Exactamente, tiene que quedar constatado el voto y por eso, por esta razón, este documento no es suficiente. Respondemos entonces así al llamado que hizo la señorita Anita Cabrera. Bueno, finalizamos con los llamados telefónicos
y nos gustaría que cierren este programa, un programa bastante muy poco habitual, tenemos que reconocerlo. Estamos un poco conformes con el resultado, esperemos que los televidentes también, ese sería el mayor logro para nosotros. Hasta esperar lógicamente al día 5 para saber el resultado, ¿no? Y entonces sí les doy la palabra a ustedes, que muy breve, porque les puedo asegurar que nos quedan solamente 10 minutos y no podemos desplazarnos más para una reflexión final. Nosotros no tenemos nada más que agradecer al Rotary Club Wangelén, que nos ha ofrecido esta oportunidad de reunirnos acá en esta mesa, en la que encontramos luchando por Wangelén, y espero que después del 5, y aunque pierda el no, sigamos luchando codo a codo y que los juntemos, que los vecinos de Wangelén los ayuden para el bienestar del pueblo de Wangelén. Nada más. Gracias. Yo quiero también agradecer esta invitación que nos ha hecho este medio para que podamos expresar humildemente nuestra opinión. En caso de que exista alguna duda, y seguramente la sabrá, en el transcurso de la semana recomiendo que se acerquen a los distintos centros partidarios, unidad básica, comité o centro cívico, que allí trataremos nosotros de evacuar cualquier tipo de consulta. Nada más solicito que el 5 de agosto se vote a conciencia y esperemos que Wangelén encuentre una respuesta positiva. Y yo también quiero agradecer. Yo creo que esto es una experiencia para mí totalmente nueva. Tenemos que pedir disculpas a los telespectadores porque hemos cortado un programa sumamente interesante, pero probablemente tenga muchos domingos para seguir viendo este tipo de programas, y esto realmente es una oportunidad única para poder expresar lo que sentimos, por lo menos algunos ciudadanos de Wangelén, tratando de identificarnos con el sentir general de la población. Entonces, a esta institución, a la Cooperativa Eléctrica, quiero dejar mi agradecimiento, porque realmente estamos disponiendo de un medio de lujo en este momento, como es la televisión, ya que no contamos de otro tipo de medios, como el gráfico o la radio, para poder expresarnos y de alguna manera demostrar que estamos todos juntos en esto que es tan importante para nuestra localidad. Sí, a mí me queda, por supuesto, una reflexión, y sin ser reiterativo, creo que siento la necesidad, la obligación de agradecer, en primer término, como lo dijo Martín, al Rotary Club, que sirvió como ente convocante, a la cooperativa de servicios, que precisamente en esta, que es una oportunidad, sí, que podemos llamarla histórica, porque es la primera vez que sale un programa en vivo, para que vean en esto la circunstancia, la importancia que tiene la manera de defender un medio de comunicación. Yo creo que esto es elemental para cualquier pueblo que quiera desarrollarse. La oportunidad de habernos unido todos, bueno, yo creo que es reafirmar un poco lo que todos sentimos en ese amor por nuestro propio terruño, por esa patria chica, como decían muchos poetas. Y precisamente, ya que estamos como poeta, ¿por qué no le decís lo que tenemos para el final? Sí, ya nos queda la señora, lamentablemente, para la última reflexión, y también nos queda Rudy. Les vamos a pedir que nos disculpen. También les vamos a pedir disculpas a todos los televidentes por los errores que pudieron darse, y vamos a cerrar este programa escuchando a un embajador de Wangelén que nos ha dejado muy bien en cada parte que llegó con su guitarra y su voz. Y entonces, qué mejor que escuchar la opinión de José Larralde respecto a este tema que estuvimos tratando en el día de hoy. A ustedes, muchísimas gracias por su compañía.